con un sistema de salud que, lejos de estar preparado para una respuesta a una situación tan dramática como la que se ha vivido, carecía de los elementos básicos, los recursos básicos, los equipos, personal, medicamentos, pruebas que eran necesarias para una contingencia como la que hemos vivido. Pero tengo que decir que ha sido un esfuerzo denodado de todo el gobierno, de la presidenta Yanine Áñez, que desde el inicio de la pandemia no escatimó tiempo, esfuerzo, horas de trabajo para tener que atender desde su gestión, desde su nivel, desde su investidura, esta pandemia. Todo el gobierno se puso a disposición del Ministerio de Salud para contribuir en cada una de las medidas que se tuvieron que tomar. Voy a hacer un relato de cómo ha evolucionado la pandemia en Bolivia, pero es importante partir de un análisis histórico de cómo se ha desarrollado. La siguiente. Aquí podemos ver hitos de la pandemia en el país y en el mundo. El 31 de diciembre se dieron los primeros casos registrados de COVID en la China. El 17 de febrero se crea la unidad técnica COVID-19 en el Ministerio de Salud. El 26 de febrero se socializa y se convoca al Centro de Operaciones Nacional para controlar el COVID. El 10 de marzo, Bolivia reporta el primer caso de COVID, dando inicio a la fase 1 de contagio por el COVID-19. Y todos deben recordar los primeros momentos en que se da el informe de los primeros casos en Bolivia. El 12 de marzo, Bolivia declara la emergencia nacional. El 11 de enero se produce el primer fallecido en el mundo por un caso de neumonía severa, y el 25 de febrero se registra el primer caso de COVID en Latinoamérica. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara pandemia mundial. Y el 13 de marzo se confirma el inicio de la fase 3 de contagio en el departamento de Oruro, en Bolivia. La siguiente. Voy a tocar solamente los más relevantes. El 17 de marzo, Bolivia toma la decisión de iniciar la cuarentena rígida en el país. Fue el país que inició su cuarentena rígida lo más precozmente en relación a otros países. El primer contagio se da en Santa Cruz con el inicio de la fase 2, es decir, una fase de contagio comunitario. El 28 de marzo, el primer fallecido se da en la ciudad de La Paz.
El 21 de junio del 2020 inicia la fase 3 de contagio por COVID y empieza la escalada de contagios en cada uno de los 2 primeros departamentos en los cuales la pandemia inició con mayor fuerza, que fueron Beni y Santa Cruz. El 19 de marzo se da el primer contagio en La Paz. El 1 de junio se inicia o se da la flexibilización de la cuarentena con la cuarentena condicionada y dinámica. A partir de ese momento se inician publicaciones de las distintas proyecciones que se han dado en el país de cómo se comportaría la pandemia a partir de ese momento. El inicio de la desescalada, es decir, el inicio del descenso de la pandemia en el país se da a partir del 30 de agosto. Esta diapositiva nos muestra el comportamiento de la pandemia a nivel mundial. Y esto nos está mostrando que América ha sido el continente más afectado de todos en el mundo. La siguiente. Bolivia comparado con casos acumulados de otros países. Como ustedes pueden ver, Bolivia se encuentra en el cuarto de los últimos lugares de casos registrados en relación a otros países. Estados Unidos, India y Brasil representan los que tienen mayor número de contagios. Si nosotros analizamos la población que tienen los países más afectados y hacemos una comparación y un ajuste con la población boliviana, nosotros estamos viendo que los países afectados habría alcanzado un promedio de 2.5% de su población, mientras que en Bolivia se ha llegado al 1.25%. Haciendo otro análisis comparativo entre la proporción de la población boliviana con la población, ejemplo, brasilera, y con relación a esa proporción, Bolivia tendría que tener en estos momentos alrededor de 1.200.000 casos. Sin embargo, estamos con 140.779 hasta la última semana epidemiológica en Bolivia. La siguiente. Nuevamente nos está mostrando la comparación con otros países de Sudamérica. Después de Bolivia está Paraguay y Uruguay, entre los 3 países con menor número de contagios. La siguiente. Aquí nos está mostrando la relación de los casos en países fronterizos. Ustedes están viendo de la derecha, superior derecha, Argentina, muestra una escalada de casos en descenso, mientras que el resto de los países fronterizos están en una fase de desescalada, lo que nos está mostrando que Bolivia, con relación a la frontera con Argentina en estos momentos, todavía implica un alto riesgo de contagio. Sin embargo, vale la pena recalcar que a pesar de la presión que hay en la frontera del norte argentino con Bolivia, la influencia mostrada por la frecuencia de casos registrados en Tarija están reflejando que hay nomás un control, una barrera
de paso de contagio entre Argentina y Bolivia. Y esto porque existe el control fronterizo, la vigilancia comunitaria activa se está dando en todo el país, especialmente en los lugares fronterizos. La siguiente. Uno de los indicadores para ver el comportamiento de la pandemia en un país es la tasa de recuperación de enfermos. Ustedes están viendo, Bolivia está con una alta tasa de recuperación de enfermos y solamente le sigue Paraguay. Estamos con 77% de recuperados, lo que nos está mostrando que la cantidad de personas activas que circulan con el virus en la calle o en la casa o donde se encuentren va disminuyendo en la medida que los recuperados aumentan. La siguiente. Esta gráfica muestra prácticamente la historia de la pandemia. Acá tenemos el reporte, esto no pinta, el reporte del primer caso alrededor del 14, entre el 10 de marzo se reportó el primer caso. Entre el inicio de la cuarentena y la conclusión de la cuarentena hubo prácticamente una baja incidencia de casos que fue incrementándose hasta llegar a el periodo de julio y agosto en el que se produce la etapa de meseta del contagio. A partir de fines de agosto bajan los casos y hasta el día de hoy nos encontramos en una desescalada, o sea, una fase de descenso importante hasta la semana 43 epidemiológica que terminó el sábado pasado y nos está mostrando un descenso sostenido en algunos departamentos, otros una fase decreciente lenta y en otros se está viendo un control prácticamente de la pandemia en 2 departamentos del país, Beni y Pando, por los casos que se están reportando. Esto no significa que al decir que estos 2 departamentos en la semana 43 se encuentran en una fase de control, tienen que bajar la guardia. Las medidas de contención tienen que ser cada vez más importantes para impedir, evitar de que nuevos casos y nuevos contagios puedan elevar la tasa de incidencia de estos departamentos. Además, trabajar con mayor fuerza para para el aumento de casos recuperados y la reducción de casos activos. Así es como se ve, se comporta de acuerdo a la cantidad de casos acumulados en cada departamento. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz son los departamentos con mayor casuística. Acá tienen los números absolutos. Santa Cruz con 43.000, La Paz con 34.000, Tarija con 15.000, Cochabamba con 13.000 casos. Después de ello, Potosí, Chuquisaca, Beni, Oruro y Pando están todavía con baja incidencia de casos. La siguiente.
Hay un indicador que se llama incidencia y tiene que ver con la cantidad de enfermos que se han dado, contagios que se han dado por habitantes. En este caso, tenemos que hay un 140.779 casos. La incidencia que tenemos para la semana epidemiológica está mostrando, miren ustedes, una tendencia de ascenso que luego en la fase del pico más alto llegó a 90.4 y luego va bajando hasta la semana 43 en que estamos en 9.2. La siguiente. La letalidad, que tiene que ver con cuántos fallecidos se han dado con relación a la cantidad de enfermos, Bolivia está en una tasa de letalidad de 6.1%, con una cantidad total de decesos de 8.627. La cantidad de fallecidos ha tenido un comportamiento similar a la curva de contagio, donde muestra un aumento de casos en la semana 37 que está relacionada a un registro de fallecidos por lo que se llama nexo epidemiológico en Santa Cruz, situación que se está verificando, que se está analizando, porque llama la atención este ascenso brusco de casos fallecidos y que sabemos que tienen que ver con un tema relacionado a la información inoportuna u oportuna, dependiendo cuál sea el caso. Aquí nos está mostrando la tasa, el índice de recuperados, 108.067 recuperados tenemos en total, y este es el comportamiento del porcentaje de recuperación por semana epidemiológica. Ya mostramos anteriormente que tenemos una alta tasa de recuperación. La siguiente. Aquí ustedes ven una relación entre los casos positivos, que son los rojos, el verde, que son los recuperados, y los decesos por día que se han estado dando a lo largo de la pandemia. Han disminuido de manera importante los decesos, por lo tanto, también van disminuyendo por día los recuperados, pero con relación a la tasa de acumulados, los recuperados son 77%. Se ha hecho también la Dirección de Epidemiología, que es quien realiza el análisis permanente de la situación a través de estudios específicos con universidades, ha detectado que el comportamiento de la pandemia por edad y género, prácticamente entre los 21 y los 50 años se encuentra el rango de población más afectada por contagios. Y como ustedes ven, el sexo masculino es también el más afectado. La siguiente. En el mismo estudio se ha podido determinar que según ocupación, los grupos más afectados son los servidores públicos y privados, los comerciantes y transportistas, el personal de salud en tercer lugar, amas de casa, estudiantes seguido por militares y policías y otros. En este estudio no se logró
una información completa, hay un 25% de datos sin información. Sin embargo, tanto en el análisis que se hace en los distintos departamentos, se muestra que los grupos más afectados son estos tres. Esto es la incidencia del COVID por cada 100.000 habitantes. Bolivia en este momento se encuentra con una incidencia del 11 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a la semana epidemiológica 43. Los departamentos con una mayor incidencia son Tarija, Chuquisaca, Potosí, seguido de Oruro y Santa Cruz. En esta última semana, estos departamentos se han comportado con una baja de contagios, siendo a su vez similar que con los otros departamentos. La siguiente. Habíamos visto en otra lámina que la tasa de letalidad en el país es de 6.1% y el comportamiento de esta tasa en los distintos departamentos se ve que Santa Cruz, Cochabamba, Pando y Chuquisaca tienen las más altas tasas de letalidad. Tiene que ver con la cantidad de fallecidos, con la cantidad de contagios. Y aquí tiene que ver también con la cantidad de población testeada, diagnosticada, porque en la medida que se testea mayor población, la tasa de letalidad disminuye. Este tema del testeo y del diagnóstico ha significado para el país uno de los aspectos críticos durante la pandemia. Sabemos que no se tuvo de manera constante la cantidad de reactivos para poder dotar a los distintos departamentos. El país adquiere los reactivos en esta pandemia a partir de un convenio que se realiza con el PNUD, organismo de las Naciones Unidas, y este organismo, por la tremenda demanda de reactivos y de insumos de laboratorio en el mundo, no logró abastecer de manera oportuna y permanente con lo comprometido con el país. De esa manera, sin embargo, se ha logrado trabajar en todos los departamentos, ampliando la red de laboratorios de 2 que se tenían en un inicio, a dotar a los 9 departamentos con laboratorios de PCR, GenExpert, y posteriormente también se han recibido donaciones relativas a pruebas PCR que nos han aliviado la dificultad de la carencia que hubo en un determinado momento. Por ahora podemos decir que tenemos el abastecimiento suficiente de reactivos para que se realicen las pruebas necesarias en los distintos laboratorios a nivel departamental. Esto es para mostrar en qué grupos de edades hemos tenido más fallecidos con la pandemia. Y vemos que entre los 51 años y más de 60 han sido los grupos más afectados con decesos. Eso
nos está mostrando la importancia de la prevención y la detección oportuna de las personas que tienen, por un lado, enfermedades crónicas de base y por otro lado, el mayor cuidado que hay que tener con la población adulta mayor para la detección oportuna de casos y el inicio precoz de sus tratamientos. Es lo mismo que hemos visto antes, pero mostrado con cifras de cómo se han comportado los recuperados, los casos positivos y decesos. Aquí llama la atención Pando, es el departamento con menor porcentaje de casos recuperados. Ahí hay que tener una mayor vigilancia, hay que analizar cómo se están realizando los diagnósticos de alta y si es que se está dando de alta adecuadamente a los pacientes y si se está haciendo el seguimiento correspondiente. Es uno de los departamentos con menor incidencia de casos en estas últimas semanas, pero mantiene un alto porcentaje de casos activos. Cuando hay un alto porcentaje de casos activos, nosotros decimos que estamos en un alto riesgo de que se presente una escalada de contagios que puedan traernos un nuevo brote de la enfermedad. Y esto es gráficamente cómo se ha comportado, cómo ha sido la evolución de la pandemia en el país desde el mes de marzo. Ustedes ven, marzo, abril, todavía los puntitos rojos no eran muy visibles, donde ya se ve casos que se van diseminando a nivel comunitario. Junio se hace mucho más intenso, julio fue el mes con agosto, los meses donde hemos tenido prácticamente todo el país en franca situación de ascenso, y posteriormente estamos viendo cómo septiembre y ahora octubre ha empezado a mejorar este mapa con casos de COVID. Nosotros esperamos que esta situación de desescalada, de disminución de los casos, de disminución de los decesos, sea sostenida, y es más, que vaya en una mejor situación que nos permita entrar a lo que se llama una cuarta fase de la enfermedad. En una cuarta fase de la enfermedad prácticamente se diría que la pandemia estaría controlada. Pero aquí tenemos que llamar a la reflexión. Creemos que a pesar de que se ha lidiado con muchísimas dificultades a lo largo de esta pandemia, que hemos todos llorado, familiares, colegas, vecinos, por la muerte de mucha gente en Bolivia, decimos que estamos en una etapa en la que podemos decir gracias a Dios porque Bolivia ha ingresado en esta desescalada en un periodo mucho más corto del esperado. Se salvaron muchas vidas comparativamente hablando con lo que se había proyectado en un inicio, a pesar de todo lo que implica nuestro sistema de salud debilitado, y comparando con sistemas de salud de países
mejor desarrollados que el nuestro. Sin embargo, podemos decir que estamos ahora en una etapa casi de pandemia controlada. Esto, si no se mantienen las medidas estrictas, personales, individuales, de bioseguridad, el uso del barbijo permanente, el distanciamiento físico, el lavado de manos, que son las 3 medidas fundamentales para poder mantener el control de esta pandemia en cada uno de los lugares donde nos encontremos, creemos que podríamos presentar lo que se llama en otros países una segunda ola en un tiempo no menor o no mayor a 3 meses. Si nosotros mantenemos las condiciones de cuidado y las mejoramos aún más de las que estamos viviendo en este tiempo, se espera alrededor de marzo o abril del próximo año estaríamos sufriendo un rebrote de esta enfermedad. Cuando estamos analizando al interior del equipo técnico del Ministerio de Salud que me acompaña en estos momentos, ¿qué medidas debemos tomar para prever o prevenir un segundo brote con magnitudes como las que se está viendo en otros países? Creemos que lo más importante, si hablamos en términos de sistema de salud, es fortalecer el primer nivel de atención en salud, mantener la vigilancia comunitaria activa con visitas casa por casa, garantizar la existencia de medicamentos para tratamientos leves, fortalecer la dotación de medicamentos preparándonos para lo que viene en el futuro y garantizando una mayor cantidad de recursos humanos. Se tuvo que contratar más de 7,000 profesionales entre los meses de junio y diciembre, que es la fecha hasta cuando van a trabajar estos profesionales contratados, porque no se contaba con el personal suficiente para la atención. Y esa ha sido una medida heroica, porque de no haber contado con estos profesionales a los cuales les agradecemos porque su trabajo ha sido tesonero, les pedimos disculpas por también las dificultades administrativas que se generaron en este proceso, pero si no hubiese sido todo esto, la vigilancia, la dotación de ítems en todos los departamentos del país para la atención de COVID, creemos que no hubiésemos llegado a este momento a decir Bolivia hemos cumplido. Podemos decir Bolivia hemos cumplido porque los indicadores nos están mostrando que hemos bajado a un índice prácticamente de una epidemia controlada, pero esto no implica que vamos a bajar los brazos. Es ahora más que nunca que nosotros debemos cuidar a los otros y cuidarnos nosotros mismos. Y dejamos algunas recomendaciones. Evitemos las concentraciones masivas de gente. Busquemos que nuestra población se empodere del conocimiento de lo que es esta enfermedad, de los riesgos que ella tiene y de las complicaciones que ocasiona. Una de las principales complicaciones que tiene esta enfermedad
son complicaciones de tipo pulmonar, neurológicas y de salud mental. Ni qué decir de aquellas complicaciones en personas que ya tienen enfermedades de base. Yo sufrí una complicación y la sigo sufriendo. Y creo que tenemos que tener el máximo cuidado para no vivir lo que se llama una reinfección. Y aquellas personas que pasaron por el COVID, que lograron vencer, que tuvieron que llegar a terapia intensiva y que sobrevivieron a las etapas más críticas, decirles que valoren su vida, valoren los cuidados que deben tener, porque un segundo brote o una reinfección es muy difícil de poder sobrellevar. Damos gracias a todo el personal de salud de todo el país, a la población que sí se puso en orden, que se puso la camiseta de la prevención, y a todas las instituciones que estuvieron apoyando para que en este día lleguemos a decir, Bolivia hemos cumplido. Estamos en un momento en el cual podemos respirar, pero no bajemos la guardia. Muchas gracias.